¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Sarita? Muy bien, con ganas, ahí esperando. Vamos a dar ahí un minutillo porque yo creo que mucha gente estará con los aplausos y, y reincorporándose. Pero mira, sí, ya vemos ahí en los comentarios que la gente empieza a entrar. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Porque nos hemos comprometido, hay 5. Bueno, antes de nada, o sea, todos los comentarios que vayáis poniendo, intentaremos ir leyéndolo, pero ya sabéis que tanto Josécho como yo, atención dividida y cuestionándonos en esto de las nuevas tecnologías, lo vamos a intentar. Los comentarios más relevantes saldrán en vídeo, los que no se quedarán guardados. Entonces, a lo que no demos abasto hoy, bueno, habrá otras, intentaremos dar respuesta a todo y todas las propuestas y todas las dudas ahí se quedarán para intentar ir rescatándolas, ¿vale? Así que bueno, vamos a por ello con muchas ganas. Yo tenía ganas de poner en alto todo esto. Hemos estado estos días hablando mucho de cómo estábamos viendo las reacciones de nuestros niños, las noticias, cómo estábamos nosotros, cómo... Y se echaba mucho de menos el poder comentarlo así. Y es alucinante el poder hacerlo ahora a través de las redes y con tanta gente. Un poco la idea de vernos, ¿no? Que nosotros nos vemos off the record, ¿no? Pero la idea de vernos así en público era porque todas estas cosas que estábamos hablando creíamos que tenían cierto valor. Y bueno, pues compartirlas es también un poco por echar un cable a la gente y sobre todo por la incertidumbre cuando esto te surge a ti solo en casa y no tienes con quién compartirlo, pues no tienes muy claro si es lo normal, si no es lo normal, si te está pasando a ti solo o a tus hijos solo. Y entonces, pues nada, queríamos compartir esto. Yo tenía un comentario de un papá que decía que si un adolescente lo podía ver, que si era apropiado para que un adolescente lo pudiera ver. Yo le he contestado que sí, yo le he dicho, lo puede ver, ahora tú eres el padre. Es decir, que a lo mejor las cosas que vamos a comentar, como padre, luego te hubiera gustado filtrarlas y, y hubieras preferido verlo antes y después que viera la grabación, pero yo creo que es perfectamente algo que debieran ver los chavales, pero no solo los adolescentes, también No, chicos más claro. pequeños. O sea, yo de hecho he avisado a todos mis chicos de que hoy íbamos a hacer esto y les he hecho partícipes. Muchas de las cosas que quiero contar hoy, al final de la respuesta a las preguntas que hoy vamos a lanzar, vista desde su perspectiva, ¿no? Porque a veces nos olvidamos mucho de preguntarles a ellos en todo esto. Y ahora estamos hoy llenos de expertos, de los profes por un lado, las familias por el otro, y yo creo que sería genial que también ellos participasen y hablasen y hiciesen una reflexión, que no nos olvidemos tampoco de ellos, que al final es lo que siempre decimos, el aprendizaje que traemos aquí, o por lo menos el mío, es de mis chicos, del día a día y de su vida. Yo les he pedido permiso para contar muchas de las anécdotas de hoy, a ellos y a los papis, porque creo que es importante haciéndolo desde el cariño, ver la realidad que se está viviendo en las casas, que es cuanto menos estrambótica, ¿no? Pero ese humor que siempre intentamos poner a esto que está pasando. Y lo que tú dices, esto no estáis solos, papis, y o profes también, que hay mucha gente igual. Mira, saludos desde Perú. Sí. El, Nosotros teníamos un poco, la idea era el enmarcar esta charla, ¿no? En dos aspectos, lo que pasa que luego saldrán más, porque hablaremos de todas estas noticias que están saliendo en minuto y resultado respecto a qué va a pasar con los exámenes, con los aprobados, las repeticiones y todo este rollo, ¿no? Pero era sobre todo enmarcar en cuanto a un poco qué está pasando con nuestros niños, ¿no? Si ya dentro del propio sistema, en situación ordinaria, pues muchas veces todavía a día de hoy, pues podemos decir, por desgracia, que son en muchos casos, ¿no? Porque no quiero generalizar, pero los grandes olvidados, de repente nos hemos encontrado en esta situación donde es algo que podemos decir claramente, ¿no? Es decir, parece que nos hemos olvidado de que estos chavales tienen unas dificultades de aprendizaje y todas las cosas que les estamos pidiendo que hagan en una formación online, pues es inviable y además es que no estamos poniendo ningún recurso de adaptación o de apoyo a la situación de estos críos, con lo cual, pues bueno, esto es un poco de lo que queríamos hablar por un lado, ¿no? Y por el otro lado, nos gustaría comentar cuál está siendo en confinamiento la relación de los chavales con sus padres. Yo el otro día trabajando con una mamá a la que tengo mucho cariño de Zaragoza, que me decía, tío, tienes que colgar esto y que lo oiga más gente, que no solo lo oiga yo y tal. Digo, bueno, pues lo colgaremos, así que hoy es un buen día para arrancar con este tema. Me decía la tía
claro, yo le decía, digo, estás intentando hacer de una situación extraordinaria una situación ordinaria. Yo creo que eso es una pérdida clara de oportunidad. ¿En qué sentido, no? Si lo pusiéramos en forma de caricatura, pues esto es que te has quedado con tu chavalín atrapada en el ascensor y te llega el portero de la finca y te dice, señora, hasta dentro de 2 horas no pueden venir los bomberos a abrirle, y le dices al niño que, bueno, cariño, venga, vete sacando los deberes que vamos a aprovechar este ratito, ¿no? Y dices, joder, estás en una situación extraordinaria, no te vayas al ordinario. ¿Y por qué digo esto? Porque claro, yo estaba trabajando con esta mami un poco la recuperación de su relación con su chaval adolescente de 16 años, donde tiene muy deteriorada la relación, pues como tantos otros papás de estos peques, por el factor de fiscalización, ¿no? Son niños que requieren de tanta intervención, estar tanto detrás de ellos, recordarles las cosas, hay que obligarles muchas veces a que hagan las cosas que para otros están dentro de una rutina donde ya tienen autonomía, los chicos, y los nuestros, pues esa autonomía no se da y hay que estar detrás, ¿no? Y entonces, claro, pues en el devenir del histórico de la relación, sobre todo de las mamás, porque hay que decirlo así, con nuestros chavales pues llegan a la adolescencia muy quemadas esas relaciones. Y los niños pues claro, están hasta las narices y son unas pesadas y no me dejan en paz y solo le importan los estudios y no me entiende, pues lo típico, ¿no? Entre el estándar de adolescencia más las peculiaridades de los nuestros, pues todo eso mezclado es un cóctel estupendo. Entonces yo le decía, claro, si ella se ha puesto en el papel y me llamaba desesperada, José, necesito un Skype porque necesito que me ayudes y tal, y cuando me conectaba me decía, joder, es que claro, yo le intento que tengan un horario sensato, que se levanten a las 10:30, que desayunen, que se ponga a hacer sus tareas, que se conecte a sus clases online, que luego descanse un rato por la tarde y estudie un ratito, y después ya tendrá tiempo para sus cosas, ¿no? Entonces yo le decía, vamos a ver, estás preocupada por lo ordinario cuando estamos en una situación extraordinaria. Y donde yo hubiera puesto el foco en estas situaciones, joder, si estamos trabajando el reconstruir tu relación con tu chaval y precisamente eres tú quien estás en esta situación, ¿no? Volviendo a lo de siempre, intentando marcar las normas, las pautas, los horarios y tal, pues claro, eres un coñazo. Y eres una mamá muy poco original, ¿no? Entonces, y yo entiendo desde el punto de vista del adulto, porque es comprensible, ¿no? Y por sentido común, que intentamos regular la situación, establecer unas rutinas para que la cosa no se nos vaya de las manos. Pero si hay algo que creo que no debemos olvidar, es que las situaciones extraordinarias las vamos a recordar. Y esto es así, la memoria funciona de esta manera, con lo cual todo lo que quede enmarcado en este acontecimiento que estamos viviendo, que es muy, muy especial, es decir, ¿cuándo vamos a volver? Espero que no sea así, por eso ¿cuándo vamos a volver a estar 2 meses encerrados con nuestros padres, sin poder salir de casa, en una situación donde debiéramos unos estar trabajando y otros en el cole? Es decir, esto es totalmente atípico, esto se va a recordar. Entonces, aquellas cosas que hagamos dentro de este contexto se van a recordar. Por eso yo digo que si es una situación extraordinaria, también tenemos que hacer cosas extraordinarias, ¿no? Claro. O sea, yo ahí lo que he visto, José, hecho mucho en todo este tema de pautas, ¿no? En todas las páginas web se daba la pauta de hay que mantener una rutina, pero que se mantenga una rutina no significa que sea la misma rutina que había antes, ¿no? Y ahí entramos mucho en ese concepto de, o sea, es que a lo mejor hay que hacer algo nuevo. Y lo que nos hemos visto, yo no sé si a veces ha sido una cuestión de miedo por la parte emocional, de me aferro a lo que conozco e intento volver a tirar de esa rutina, o a veces falta de recursos quizá, de no puedo adaptarme a esto tan nuevo. Lo que hemos hecho es intentar las cosas que estaban ni siquiera funcionando antes, que muchas ni funcionaban de toda esta situación, intento encajarlas en esto y no es la real. O sea, al final, incluso esto que hablábamos de lo que antes era la normalidad, ni siquiera va a ser la normalidad de después del confinamiento. Entonces, ahora mismo lo que tenemos que hacer es tirar de recursos adaptativos y de la flexibilidad que siempre exigimos también a los chicos y que siempre intentamos trabajar. Entonces, yo me planteaba mucho el por qué estamos haciendo esto, ¿no? Las primeras reacciones es nos hemos vuelto locos en las casas de intentar que los chavales estén levantando a la misma hora, ¿no? Mi chico me decía, ¿por qué me tengo que levantar a la misma hora si ya yo no tengo una hora de ruta, ¿no? Y me estás haciendo levantarme todavía a las 7:15 de la mañana para que no pierda la rutina, para que luego no me cueste adaptarme a la vuelta. Una vuelta que no sabemos si va a haber, o sea que es tan complicado y yo creo que refleja tanto ese miedo y esa incertidumbre. Estoy intentando meter así a trión una rutina que antes estaba a lo de ahora, y no sé si viene de ese miedo o de esa falta de recursos. Pero a mí hay una cosa que tú siempre dices y que me gusta mucho, que es esa fiscalización de las relaciones.
Y yo creo que ahora eso se ha multiplicado por 1000. O sea, ahí la demanda de los chicos con los que hablamos es mucho de esa parte de no me compres, no me exijas y esa parte también, que he ido tomando notas de tu discurso, ¿eh? De la memoria, ¿no? Esos marcadores emocionales de que vamos a recordar cuando todo esto pase, ¿no? Hay una oportunidad bonita, yo creo que hay, tanto a nivel escolar como a nivel familiar, hay una oportunidad bonita que nos estamos perdiendo por intentar seguir en las rutinas de antes y que se van a acordar muchísimo, porque es primera vez que estás más de 24 horas seguidas, dicen mis chicos, con tus padres en casa. Entonces yo creo que esto tiene que ser, ¿no? Y esta charla de hoy, un punto de reflexión de qué es lo que queremos construir. Vamos a olvidarnos de lo que había antes, ¿no? ¿Qué queremos construir con los recursos que tienes ahora? Con los recursos de clases online, con 24 horas de chaval, con TDAH, con dislexia, con lo que quieras en casa y con la realidad de los papás. Claro, papás de adolescentes. Yo no sé si os habéis olvidado de cuando erais adolescentes, pero lo último que te apetece es estar con tus padres. Es decir, que estáis todos con el rollo, es que se mete en su cuarto, es que no quiere hacer nada en familia, tal. Digo, ya, en fin, hola, bienvenidos al mundo adolescente. Es decir, quieren estar en su rollo, en sus redes, con sus amigos y tal, ¿no? Entonces, que no os lo toméis como algo personal. Es decir, los chavales adolescentes quieren su espacio. Claro. Y esa privacidad, ¿no? Tenemos esta amiga común que es una chavala que lleva muchos años trabajando con Zara y que es una cachonda mental. Para nosotros es una niña que es una referencia. Y decía aquello, ¿no? De que su padre lo está llevando peor que ella porque no sabe qué hacer, entonces no hace más que darla por saco, ¿no? Hay una frase que ella me dijo que me pareció maravillosa. Yo le he preguntado mucho a mis chicos, ¿quién crees que lo lleva peor, tus padres o tú? Y el 90% me ha dicho, lo llevan peor mis padres. Y su razonamiento se basa en dos grandes cosas. Y con toda razón, me parece. ¿Eh? Una, que los padres no tienen los mismos recursos de ocio que ellos, luego se aburren y cuando se aburren es peor. Y ahora os cuento por qué. Y la opción dos es que los padres son igual que ellos, pero ellos son una versión mejorada porque tienen terapia. Entonces dice, mi padre es un TDAH de la hostia, se está volviendo loco, yo también, pero como yo tengo terapia, soy una versión, una minitud mejorada. Y me parece maravilloso porque es verdad que están aplicando ellos muchas cosas de las que trabajamos. Tengo otro chaval que ha mandado a tiempo fuera a sus padres en la comida, ¿eh? Les ha dicho, saliros y cuando estéis relajados y podáis volver a estar comiendo en familia, volvéis a entrar. Es una maravilla en ese sentido. Y luego hablaban mucho de que esto también relacionado con la intimidad. Uno de mis chicos habla de que ha crecido una nueva clase de padres, ¿no? Que son los padres acechadores, porque como tienen más tiempo libre, se dedican a acecharte. Entonces tú estás en tu clase online, notas una mirada en la nuca y es tu padre que se ha salido a la terraza para desde la terraza mirar por tu ventana si estás conectado a la clase online o no. Pues no me fíjate de me siento acechado en el día a día. Me decía, el otro día miro y está mi padre en la puerta, ahí mirándome, y me dice, ¿qué? ¿Hay alguna chati nueva por el vecindario? Y me decía mi chico, una chati, Zara, o sea, que no se usa la palabra. Y me viene a mi puerta a decirme que si hay una chati nueva en el vecindario. Entonces están avergonzados. Yo creo que es verdad que los papás están haciendo un intento de acercamiento muy bueno y muy positivo, pero que hay que hacer ese acercamiento desde la realidad de es un chaval adolescente, ¿no? Sí. Va a necesitar tiempo de estar solo. La madre me decía, Zara, yo os le he propuesto ver Mujercitas, que es una peli, no sé qué, y yo le decía, Carmen, con todo mi cariño, tu chaval adolescente, si quiere ver Mujercitas en una pantalla, no van a ser esas y no va a ser con hay una realidad detrás de, o sea, vamos a ser sensatos, ¿no? Ellos al final necesitan sus tiempos y no vale el aburrimiento. Yo los primeros días hacía mucho ejercicio con ellos de, bueno, tienes que entender que mamá puede estar o papá pueden estar un poco más estresados. También este ejercicio de que ahora podemos hablar de conciencia de la situación, que muchos no la tenían, ¿no? Porque no se está hablando en casa o porque función ejecutiva, no hay monitorización de la situación. Y yo hacía ejercicio de, bueno, a lo mejor mamá está preocupada, le has preguntado qué pasa con el trabajo, a lo mejor, jolín, se está viendo forzada, mil cosas de estas. Y uno de mis chicos me dice, Zara, que no, o sea, que te estás equivocando, que no es que esté más nerviosa, es que está aburrida, ¿no? Lo que ellos perciben es, se aburre y viene a molestar, por decirlo de alguna manera. Entonces, es como los hermanos pequeños con los mayores, ¿no? Cuando se aburren, ¿no? Bueno. Sí, fíjate, en esta situación, ¿no? De, joder, cómo poder ayudar a los papás,
Yo a muchos les estaba diciendo, joder, recuperemos los juegos de mesa, ¿no? Claro. Entendiendo que a los niños los juegos de mesa les molan cuando juegan los mayores. Esto es una premisa que hay que entender. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, claro, si tú dices a los chavales, oye, ¿por qué no jugáis una partidita al parchís? O que hay juegos de mesa, papá, muy vacilones. Pero bueno, pues los chavales no les va a interesar. Un juego de mesa tiene que tener la parte de socializar con mi padre, con mi madre y tal. Y ante esta recomendación, que en muchos estaba funcionando estupendamente bien, en otros chavales más jovencitos, la frustración de ir perdiendo en el juego, o que el hermano mayor le vacile porque le está pegando una paliza al Monopoly, o incluso el otro día hablaba con unos papás de Oviedo y el chaval estaba indignado porque su padre cuando va ganando le pica. Y entonces el tío se coge unos rebotes de la hostia y no quiere jugar. Digo, vamos a ver, vamos a intentar jugar a los juegos de mesa, pero papás, vamos a intentar que la experiencia sea agradable para los chavales, ¿no? No picarles. Entonces, esto ya digo que a veces no hay una pauta general que podamos decir, ¿no? Y a mí me llama la atención todas estas cosas que salen en las redes, la gente aconsejando cosas a nivel general, como si... Pues yo creo que hay que ser muy cuidadoso con eso. Esta pauta en unas familias me está funcionando bien y muchos han agradecido el tema de recuperar los juegos de mesa como un momento muy agradable donde se están sacando otros temas y luego da mucho juego después en la rutina hablar de la partida y de lo que ha ocurrido y los chascarrillos. Y en otras situaciones pues está suponiendo un conflicto, o sea, que no hay un estándar, ¿no? Con niños más pequeños yo les decía, joder, hacer cosas que queden en el recuerdo. Es decir, monta una tienda de campaña en el... Espera un momento. Nana, por favor, los perros. Pero nada, es que tengo aquí a los dos bestias y mi chica no se da cuenta y entonces están aquí los dos bestias liando la parda. Entonces decía que montar una tienda de campaña para hacer una acampada en el salón. Pues esto puede parecer una gilipollez, ya lo han hecho varios amigos, ha funcionado de maravilla, auténticamente de maravilla, es una cosa extraordinaria, decimos, están tumbados en una tienda de campaña en el salón. Pues sí, o montar los colchones con los niños pequeños todos en un cuarto como las fiestas de pijamas, ¿no? Que evidentemente estas situaciones que son distintas y que son más chulas, más vacilonas, que no las solemos hacer, ¿te pueden salir rana? Pues claro que te pueden salir rana. Pero sí es verdad que tenemos que intentar o buscar dentro de esa cotidianidad, tenemos que buscar acontecimientos que marquen en la memoria el recuerdo de estos días, ¿no? Y que cuando uno tenga 20 años diga, joder, la que liaron mis padres en la cocina, cuando hicimos de no sé qué, o la que liamos por la noche, que nos metimos todos en un cuarto con los colchones en el suelo y... O sea, este tipo de cosas yo creo que son infinitamente más importantes, ¿no? Que el tema de los deberes o de si están cumpliendo o no están cumpliendo con sus clases online, sobre todo cuando estamos hablando de niños más pequeños, fundamentalmente, bajo mi punto de vista. Sí, pero sí que ahí hay una parte que, insisto, que podemos recuperar el aprovechar y el generar otro recuerdo de esto más a la larga. Es verdad que los papis están súper presionados por los coles. O sea, yo lo que he visto, como siempre, en mis chicos, es que los coles que estaban funcionando bien han sabido adaptarse muy bien, pero hay coles que están siendo, o sea, no sé ni qué palabra buscar, pero al final lo que tenemos es nenes con atacazos de ansiedad porque no dan abasto, porque tienen clases desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, luego tienen deberes, luego no sé qué, una saturación de pantallas brutal. Al final están online en clase, más su ocio online, más videollamada con los abuelos y los amigos online. Entonces está siendo muy duro para los chicos, y aquí yo hago esta defensa de nuestros chicos con dificultad de aprendizaje, porque se les suma, ¿no? O sea, haces un examen online tipo test para que intentar que no copies, te han puesto que tienes que cada minuto haber respondido una pregunta, pues enfrentarse a un examen así a un nene con un déficit de atención o una dislexia, ¿no? A mí me lloraban los nenes o sea, es que no puedo hacer el examen, no lo leo. Y luego lo que decíamos al principio, se nos ha olvidado que los exámenes de mis chicos tienen que estar adaptados, sean online o no. Entonces, se han olvidado de la adaptación de exámenes, nos hemos olvidado de que tienen que tener más tiempo, de la flexibilidad en entrega, pues lo están pasando mal. Y yo creo que mucha de la demanda de las familias es el no sé qué hacer, ¿no? Si me niego a hacer los deberes, le pongo la rutina, o sea, están muy, muy, muy sobrepasados. Y al final, yo te decía estos días que hay una cosa que me ha sorprendido mucho y me ha hecho reflexionar de mis chicos,
Es que hay algunos que al eliminar la variable de contexto escolar están felices y están tranquilos. O sea, y además muy bien la sensación de, jolín, cómo de agresivo tenía que estar siendo el contexto escolar para que al eliminarlo, entenderme por eliminar el contexto escolar, yo me dice, es que estoy súper tranquilo. Y es que hay chicos que no quieren volver al cole o que no lo echan de menos y eso es muy significativo. O sea, que no haya nada en el cole que te apetezca volver, aunque solo sea por compañeros. Entonces, yo creo que está siendo durísimo la saturación de carga escolar, durísima. Y que al final está obligando a los padres a hacer algo que siempre les hemos recomendado que no hagan, que es coger el rol de profesor. Entonces, se ven sin estrategia, ¿no? Siempre diciéndole, no seas profesor, externaliza esto, tienes que dedicarte a ser mamá o ser papá, que eso ya mucho es. Y ahora les tenemos siendo profes, terapeutas y demás. No, es una situación, fíjate, Julio, que es un chaval con el que trabajo, tenían una situación en casa que Julio la ha liado parda y para variar y le han quitado las pantallas, ¿no? Y entonces el tío me decía, pero que no me quiten las clases online y tal. Y yo le decía, pero Julio, cabrón, si a ti precisamente lo escolar siempre no te ha gustado nunca, porque ¿qué es esta obsesión ahora aunque no te quiten las clases? Es para ver a los compis, para tal. Y al cabo ya de como 1 hora y pico de sesión me dice, mira, José, yo en las clases online yo me pongo mis juegos que nadie me controla, mis padres se creen que estoy en clase y me han quitado todas las pantallas y es el rato que voy a poder jugar. Entonces, claro, yo decía, hostias, claro, estos chavales pueden estar, ¿cómo monitorizas, no? Que no están haciendo otras actividades. Eso, lo primero, yo no había caído en ello, porque soy un ignorante de todo este tema digital, entonces, claro, yo no caía que estos niños paralelamente pueden estar en multipantalla haciendo otra tarea mientras parece que están ahí presentes, ¿no? Y claro, y además me decía, yo es que con esto no me estoy pudiendo organizar. Entonces la madre estaba loca porque decía, es que estoy con un conflicto tremendo, porque la manera de organizarnos es que nos cuelgan los documentos y las cosas que tienen que hacer, pero Julio no quiere que yo supervise eso. Entonces estamos con un enfrentamiento brutal y además ya se encarga él de eliminarme la información o manipularme la información para que yo no pueda acceder a ella. Y entonces, claro, estamos teniendo un conflicto tan serio pues como teníamos en la situación ordinaria, ¿no? Ojo, es difícil de manejar. Otro chaval es, sobre todo, el estándar más general que yo estoy viviendo con muchos de mis niños es que están desbordados, que se están perdiendo, que el atender en una clase online pues les cuesta mucho, es decir, de que se distraen más que en una clase ordinaria, que ya es decir, que luego les cuesta, ¿no? Es decir, aunque tienen la información de lo que tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer, pero claro, que el volumen de trabajo que tienen que hacer no tienen autonomía, entonces volvemos al conflicto que hablábamos antes, ¿no? Las madres y los padres están intentando detrás monitorizar eso, generando una situación de tensión que no tiene vías de escape. Porque claro, cuando estamos hablando de la situación ordinaria hay un montón de vías de escape que son los padres cada uno en su trabajo, tomándose sus cafés con sus compañeros, el rato de desplazamiento en coche y tal. Aquí no, aquí está produciendo la olla a presión con estas mismas situaciones de tensión y estrés relativo a lo escolar que se produce en la situación ordinaria sin vías de escape, ni para los niños ni para ellos. Digo, no merece la pena, no construyamos esta historia claro. Y que este sea el recuerdo del acontecimiento. O sea, yo creo que la clave es esa, José Chuel, no merece la pena. Yo se lo transmito mucho así. O sea, esto merece la pena, este conflicto merece la pena con la situación que tenemos ahora. O sea, estamos preocupados porque no vayan a aprender el sustantivo en este curso. O sea, la pelea de hoy y cargarte, no ese recuerdo, es no ha hecho los deberes del sustantivo. A mí, o sea, me parece brutal porque al final les estamos poniendo en una situación que además era esperable. O sea, los mails de profes de es que no se está sabiendo organizar. O sea, claro que no se está sabiendo organizar, porque toda la parte de organización y planificación es una función ejecutiva. Me sorprendería que lo estuviese haciendo perfecto. Es verdad, incluso hay chavales, jolín, que de verdad que lo están haciendo, que yo les digo, no podemos pedirles más, pero al final era algo que sabíamos que podía pasar. Y vamos a ver, a los propios coles y a los propios maestros les ha venido grande esta situación porque nadie estaba entrenado a hacer toda la carga escolar online. Y entonces y esto ha sido corriendo, deprisa y corriendo, para atender a esta situación, con lo cual ni la gente está entrenada, ni los propios profes, muchos de ellos se manejan en este soporte y es muy difícil hacer interesante una situación en una clase más, porque es que estamos replicando los modelos ordinarios en el soporte digital. Es que eso es total.
desde ese punto de vista, desde luego, es una locura, ¿no? Hablando con un amigo que todos conocéis sobre la posibilidad de que esto se prolongue en el tiempo y que haya que plantearse, ¿no? El hecho de que las escuelas pasen a un formato no presencial y digital, a mí esto personalmente me cuesta mucho. O sea, primero me llama mucho la atención porque las pandemias es un hecho, un acontecimiento histórico. Es decir, que pandemias venimos teniendo desde ¿no? la viruela, la peste, es histórico, no ha provocado nunca a lo largo de la historia el hecho en sí, ¿no? De que tengamos que aislarnos y perder esta cultura que es propia de la especie, que es socializar y socializar en espacios comunes, ¿no? Sí. Cuando salta el tema de si esto es un problema de la globalización, ¿no? Y claro, esta pandemia tiene que ver con la globalización y con el movimiento que ahora hay de liberar las fronteras, todo el mundo viajando para arriba, para abajo. Digo, joder, había un artículo de Harari, el que escribió Sapiens, que yo creo que era tremendamente esclarecedor. Es decir, vamos a ver, en la peste no éramos una sociedad globalizada. En la época de la viruela, que fue otra gran pandemia, no éramos una sociedad globalizada. Es decir, no tiene nada que ver con el acontecimiento de la globalización el hecho de lo que está ocurriendo y que vaya a cambiar los patrones de relación y de socialización, ¿no? Eso por un lado. Antes o después se producirá una situación de normalización. Por otro lado, yo me planteo, ¿y cómo va a ser la conciliación? Es decir, es inviable, porque algunas familias podrían teletrabajar en este mundo distópico que algunos están lanzando por ahí, ¿no? Pero chicos, muchos trabajos no es posible que sea teletrabajando y tienen que ser presenciales. ¿Y estas familias cómo van a conciliar el que niños de 6, 7, 8 años estuvieran en casa trabajando online? Y luego hay un factor fundamental, que es que la escuela tiene un factor muy importante, es un papel muy importante, que es un espacio de socialización, de aprendizaje de la socialización para los niños, ¿no? Entonces, yo no veo esta preocupación que está saltando a veces, ¿no? De, oye, esto va a ser hacia futuro el modelo de la escuela, que lo hemos leído en personas que son realmente relevantes y que su opinión es, pues que hay que atenderla, que es pertinente, ¿no? Y a mí me llama la atención porque no lo veo. O sea, no lo veo, yo analizo qué es lo que ha ocurrido históricamente y pandemias hemos tenido siempre y el ser humano tiene que seguir colaborando y teniendo espacios comunes de interacción y forma parte de lo que somos, ¿no? Entonces ahí yo no estaría agobiado de que a los papás de esto se va a prolongar y esto va a tener que ser así. Yo creo que no va a ser así, ¿no? Es decir, que antes o después pues tenemos que volver a una normalidad y que volveremos a las aulas y a los espacios de la escuela y a convivir los chavales, porque no veo manera, por lo menos a corto plazo, de solucionar el tema. Es decir, que no creo que tengamos la capacidad de resolver esto a corto plazo de una manera eficaz. No, o por lo menos no tal y como nosotros entendemos lo que es la educación, Joséchu, porque sí que evidentemente la gente que defiende una educación online basándose en que sí que se puede dar una efectividad en el aprendizaje de contenidos, bueno, vale, pero tal y como nosotros entendemos esa parte de la socialización, del crecimiento emocional, del cuidado, de lo que tendría que ser una escuela, o sea, el concepto de la palabra escuela con esa parte bonita de cómo tendría que ser, evidentemente es inviable. Ahora, ¿cómo va a ser? Se ve, esta mañana leyendo artículos, va a ser escalonado, van a ir unos días unos, otros días otros. Yo creo que a mí lo que me preocuparía es toda esa parte de la pérdida social y es algo que me está haciendo reflexionar mucho porque ahora parece que nos estamos socializando más que nunca, ¿no? Porque yo estoy viendo a mis amigos por videollamada o mi familia más que cuando estoy en el ritmo diario y sin embargo hay algo ahí que falta, ¿no? Yo creo que también esto va a poner en valor la parte emocional de los maestros, la parte emocional de los compañeros, porque al final detrás de una pantalla, por mucho que tú quieras, ese vínculo y esa conexión emocional, ¿no? Les estás viendo más que nunca y yo tengo la sensación de que les echo de menos, ¿no? De jolín. Y yo creo que esa parte quizá también nos va a permitir este aprendizaje sacarlo, ¿no? De esa parte de gestión de socialización y de la parte emocional de los maestros, no es igual. O sea, al final hace falta eso, esa conexión, el vínculo, que siempre decimos, ¿no? Yo sabéis que estoy harta de hablar del vínculo, pero, jolín, o sea, no se puede. O por lo menos yo creo que los buenos maestros, los que entienden la educación como nosotros, o sea, no podemos. Yo no puedo hacer siempre mi labor de maestra o de terapeuta a través de una pantalla. A mí me da algo, ¿eh?
Sí, que quede claro que el ser buen maestro no significa estar alineado con nuestro pensamiento y lo que nosotros, no. Que se puede ser buen maestro y pensar cosas diferentes a nosotros y tener otro enfoque. Pero sí, te entiendo lo que quieres decir. Cogiendo este guante, cogiendo este guante, nosotros en esta situación, cuando digo nosotros, digo en general la gente que nos dedicamos a la terapia y a la reeducación, nos hemos visto obligados a pasar al servicio online y en un a corto plazo el nivel de satisfacción ha sido muy bueno desde el punto de vista, sobre todo el trabajo, por ejemplo, que yo estoy pudiendo hacer con adolescentes o con familias online, está pudiendo ser de cierto nivel de calidad. Y se puede conectar bien y de hecho he conocido a chavales nuevos que no conocía a nivel presencial y los he conocido ahora y hemos empezado la relación online y la cosa más o menos está funcionando. La terapia más de reeducación para la reeducación de niños con dislexia o aspectos más del ámbito del entrenamiento neurocognitivo para el cole y tal, el que estábamos contentos a priori, nos ha llamado la atención, ¿no? Esto. Sí. Sin embargo, la gran duda que nos planteábamos es el tema de la vinculación, ¿no? En terapia una cosa que sabemos que es más importante incluso que la destreza del terapeuta, que el conocimiento del terapeuta, que los propios materiales o protocolos que estés utilizando en los procesos de reeducación, por encima de todo eso está la relación personal que el terapeuta establece con el niño. Y sabemos que un niño que vincula bien con su terapeuta, esta relación puede suplir en gran medida, por ejemplo, el factor de la experiencia. Es decir, que un terapeuta menos expertise, que esté bien monitorizado con un buen protocolo de actuación, puede tener un nivel de eficacia mucho mayor que un terapeuta expertise que no ha conseguido vincular con ese niño, ¿no? Y para mí esto, por ejemplo, es una de las incertidumbres es posible llegar a este nivel de vínculo que llegamos en el tete-a-tete del proceso terapéutico, cuando estamos en contacto, ¿no? Y cuando tú puedes abrazar a un chaval ante una situación para felicitarle o abrazarle ante una situación para consolarle, ¿no? Y ese contacto físico. Entonces yo recuerdo una anécdota que nos contaba Teresa, una compañera que tuvimos en CADE, que una de las logopedas que llevaba como un año y pico trabajando con una niña de Alcázar de San Juan online, estaba haciendo una reeducación de dislexia, llevaban como un año y pico trabajando, la mamá siempre al lado de la niña, porque lo hacían online, claro, y parece ser que un día la niña se mosqueó con Teresa por algo y entonces le dijo una burrada a la criatura y entonces la mamá le dijo, hombre, no digas eso a Teresa, se va a poner triste. Y entonces la niña dijo, mamá, si Teresa no existe, que está ahí en el juego. Y entonces Teresa en la sesión clínica dijo, no os podéis creer lo que me ha ocurrido después de un año y pico de estar trabajando con esta criatura de 7 años, ha pasado esto. Y a mí aquello me encendió mucho las alarmas. Dije, ostras, digo, pues eso mismo llevado al ámbito escolar, pues fíjate, qué locura, ¿no? Yo creo que es donde más vamos a perder. Yo pienso mucho estos días en la peli de Wall-E, esta animación del robotcito. Sí. Está al final viviendo a través de la pantalla, tiene una persona al lado, pero al final a través de la pantalla. Y eso es una de las cosas que más me preocupa, ¿no? Ya no tanto... Por eso el vamos a aprovechar esto para otra cosa. O sea, yo creo que mucho el mensaje de hoy es vamos a intentar cambiar el chip y aprovechar que hay muchas cosas que se pueden hacer genial y que podríamos hacerlo de otra manera. Bueno, de hecho yo invito a los papás que bueno, que es verdad que hay que tener cierto control sobre el tema de las pantallas y los videojuegos y tal, pero es una oportunidad de oro para que te sientes con tu chaval a jugar. Claro. Es decir, Y yo entiendo, pues José, es que a mí no me gusta, que esto no me ha gustado nunca, que es que yo no... Digo, ya, pues si no se trata de ti, se trata de generar un espacio donde el niño sea el protagonista porque es el que sabe, eres tú el que estás en fase de aprendizaje, con lo cual se invierten los roles, ¿no? Puede ser muy interesante esa inversión de los roles, donde el niño tiene que tener la paciencia suficiente para enseñarte y tú tienes que mostrar un modelo de interés y de conducta proactiva para aprender. Y el hecho en sí de poder jugar con ellos a sus juegos online o de videoconsola y tal,
yo creo que también luego da mucho juego para poder hablar de otras cosas, ¿no? Para a partir de esta anécdota, esto que yo digo muchas veces, ¿no? De ganarnos chuquipuntos, ¿no? De ir acumulando experiencias positivas para cuando luego hay que intervenir y poner normas y límites y donde viene el roce y el conflicto, pues no es lo mismo cuando yo tengo ahí una acumulación de puntos en positivo en mi relación personal con mi padre o con mi madre a cuando no lo tengo. Y os invitaría, ¿no?, a que hicierais esto. Muchas veces estáis preocupados con lo que hacen en los videojuegos, a qué juegan, por qué están tan enganchados y tal. Bueno, pues un momento de oro, de una oportunidad de oro para que te lo juguéis con ellos, que os enseñen, que veáis el por qué tiene esa capacidad de enganche el juego, qué valores está transmitiendo ese juego, para poder hacer una educación de cierto nivel, en el sentido de poder hablar de ¿qué te parece esto? Tú estás matando aquí a personas a full. Bueno, pues hacer una reflexión sobre los valores de la transmisión del juego, ¿no? Entonces, sí, yo esto lo explico siempre porque yo no soy partidario de prohibir, ¿no? O sea, yo creo que prohibir no es cómo hay que educar. Educar implica transmitir conocimientos y habilidades y prohibir no está dentro de este contexto de transmitir conocimientos y habilidades, ¿no? Ni valores. Y yo lo digo, cuando en mi generación terminabas de comer los domingos, toda mi generación, yo tengo 47 años, había la TV1 y el VHF, que era la Tele 2. Y entonces ahí ponían las películas del oeste. Entonces toda mi generación hemos terminado los domingos de comer y nos chupábamos las películas del oeste que no las sabemos todas. Claro, ¿qué es lo que pasaba? Pues que mi padre no me prohibía ver las películas del oeste, pero tenía un conocimiento que le permitía luego hacer un acto educativo, que era cuando se terminaba de ver las películas del oeste, pues mi padre me cogía y me decía, oye, hijo, ¿tú sabes que los indios vivían allí tranquilamente de puta madre sin molestar a nadie? Y que además convivían con la naturaleza fantástico y que cazaban solo para comer y que las mujeres tal. Entonces, y que aquellos colonos venían, que la mayoría eran unos bárbaros delincuentes que les habían perdonado sus condenas en sus países para que fueran a colonizar y que se liaron a tiros y mataron allí a la mayoría de la gente para hacerse con sus tierras y cazaron a mansalva. Es decir, ¿qué era lo que pasaba? Que él tenía un conocimiento que le permitía generar un acto educativo, no prohibirme ver las películas del oeste, ¿no? Y yo creo que ahora es una de las cosas que carecemos con el mundo digital. No tenemos los papás un conocimiento de cómo es el funcionamiento de las redes sociales, cómo se trasladan ahí los valores fundamentales, en cuanto a las relaciones, a los afectos, a los vínculos y tal. Igual ocurre con los juegos que utilizan los chavales. No tenemos el conocimiento de cuáles son los valores que están exportando estos juegos. Entonces, es un momento, una oportunidad de oro para indagar, para sentarte con él, para ver cómo responde él ante esa situación, por qué está tan enganchado, por qué le mola tanto ese escenario, ¿no? Y poder educar, ¿no? Y poder hablar y dar una opinión al respecto. No prohibir y limitar con desconocimiento. Eso es un muy mal valor. O sea, bajo mi punto de vista, es muy mala pauta educativa, ¿no? Es decir, la prohibición desde la ignorancia, esto suena muy medieval. Sí, totalmente de acuerdo, Joséchu. O sea, yo creo que hay una parte ahí de conexión con ellos y de aprendizaje para los papás, ¿no? El sentarnos a jugar, que probablemente muchos no decían, no, porque son juegos de matar y tal. Pues el primer juego con el que te sientes con tu chaval a lo mejor no te va a gustar, pero el conocimiento también de lo que es también te permite el hacer propuestas. O sea, yo que sabes que soy fricota de esto y que tengo que hacer ese reconocimiento de que juego algunas cosas. Yo utilizo algunos juegos dentro de terapia. Claro, cuando vienen con el Fortnite, el Call of Duty, el FIFA del fútbol. Pero algo hay alternativas y a mí me gusta mucho que algo que has dicho que es el hacer un acto de aprendizaje, ¿no? Un acto educativo en esto y que hay tantas cosas que se pueden convertir en un acto educativo y tanto que podemos aprovechar ahora para hacer, que también lo hilo un poco con todo este está escolar, ¿no? Está habiendo muchos comentarios sobre el qué va a pasar con el aprobado, ¿no? Y el deberes y no sé qué. Y yo digo, ojo, no podíamos haber aprovechado, sin haber terminado el curso escolar directamente en marzo, el haber dicho, este trimestre lo vamos a aprovechar para otras cosas, para otros aprendizajes, ¿no? Que muchas veces los maestros están con el contenido, no nos va a dar tiempo, no sé qué. Ojo, se podían hacer cosas maravillosas, ¿no? Desde este tiempo. Entonces, el aprovechar para esos actos educativos me parecería una maravilla y el acercarse a los chavales con esto online, que sí que está viendo mucha pantalla. Incluso algunos chavales están saturados con esto, pero creo que puede ser un aprovechamiento. Decía una mamá, he leído al principio, estoy intentando seguir con los comentarios, estáis diciendo las cosas maravillosas, que su hijo se ha saturado y ha estado 7 días sin tocar las tecnologías, ¿no? Ha decidido estar 7 días sin jugar. Pues, ¿a qué ha pasado ahí también, no? O sea, ¿qué le aportaba antes que ahora no necesita? Porque a veces
esto del juego, ¿no? Los niños que están muy viciados, te das cuenta de que cuando a veces les preguntas, lo que te dicen es que es la única actividad que les permite no pensar. Y chavales que están con niveles muy altos a veces de ansiedad, están muy enganchados al juego porque es como una dinámica tan, digamos, que te secuestra tanto todo tu pensamiento y todo lo demás, que hay cosas chulas, ¿no? Y, ¿por qué juegan tanto? Y esa ya la pregunta. Está viendo, ya como nos quedan 15 minutillos, muchas preguntas sobre todo este tema del aprobado general, no aprobado general, ¿qué va a pasar con esto? La gente está, o sea, los chavales están muy angustiados de me van a aprobar o no, qué está pasando. Y yo creo que eso también les invita mucho a la reflexión. Nosotros hemos estado estos días haciendo mucho ejercicio de ¿es justo o no el aprobado general? Hablo de aprobado general, aunque en realidad tengo que matizar que lo que se ha propuesto no es el aprobado general. O sea, los chavales pueden suspender asignaturas, ¿no? Se va a tener en cuenta el tercer trimestre, se supone que es una evaluación más diagnóstica que académica, digamos, y que si han ido bien el primer y el segundo trimestre, el tercero no les pueda dificultar, no pueda beneficiar, pero que no vaya, digamos, en su contra. Lo que está teniendo más conflicto es el tema de la promoción, porque al final lo que vienen a decir es que tu chico puede suspender 5 asignaturas, pero va a promocionar porque la repetición va a ser algo muy, muy, muy exclusivo y que va a necesitar como de una justificación muy alta. Entonces esto está llevando mucho error porque hay chavales que han dicho, a mí me van a aprobar, no voy a hacer nada, o chavales que están muy angustiados porque muchos de nuestros chicos utilizan la estrategia de primer trimestre empiezan muy flojo, muy flojo, muy flojo, segundo trimestre empiezan a enganchar, tercer trimestre ven las orejas al lobo y es cuando pegan el apretón y consiguen sacar el curso. No hay tercer trimestre. Entonces vienen con el primero y el segundo suspenso. Claro, se acabó la estrategia, entonces están muy angustiados de a mí que no me dejen la media de los trimestres anteriores, que me dejen hacerlo mejor, porque además algunos este tercer trimestre lo están haciendo mejor, se han puesto las pilas. Como la evaluación es más continua y tal, se están organizando mejor. Entonces, la realidad es que no sabemos muy bien qué va a pasar, porque sabéis que el Ministerio ha dicho una cosa, las comunidades autónomas se están acogiendo, ¿no? Hay publicado Maestra de Pueblo, que si no la seguís os recomiendo que la Sí, sigáis, porque es es fantástica la maravillosa. tía. Tiene una novela gráfica, además. Anda, sí, que yo creo que tiene 2 incluso, con L de Sí, sí, novata sí, que y merecen la pena. es maravillosa. Y hoy ha hecho un comentario en Instagram que a mí me parece maravilloso, que hablaba de los niveles de concreción curricular, ¿no? Esto que siempre hemos estudiado en las carreras y decía algo así como, primer nivel, la administración saca instrucciones con propuestas para afrontar el tercer trimestre. Segundo nivel, el centro pide que lo apliquemos como podamos a nuestra realidad docente. Tercer nivel, yo sigo haciendo lo que hago siempre. Y yo creo que esto va a ser la realidad de lo que va a pasar. O sea, el Ministerio está diciendo una cosa, las comunidades autónomas dicen otra y al final el profe, pues con su sentido común y con su buen hacer y haciendo todo lo que pueden y con los recursos que tienen, pues al final verán si aprueban al chaval, si no, y además cuando yo le decía a los chicos, ¿tú qué harías, no? Pues es que hay que ver la situación de cada uno, porque si a no sé quién está su madre enferma, pues ¿cómo va a aprobar? Y a lo mejor era una empollona, me decían, chicos, a lo mejor es una empollona, y ha sacado 10 y este trimestre va a sacar un 0, pues tampoco justo. Ni el 5 le parecía justo para la amiga empollona, que conste. Pues ahí ellos tienen a él, ¿qué hago? ¿Estudio o no estudio? Pero que lo haríamos los adultos también. O sea, todos los que estamos estudiando ya en universidad es como de, ¿voy a tener examen o no voy a tener examen? ¿Me voy a estudiar o no me voy a estudiar? A mí eso de estudio o no estudio basado en esa premisa, Zara, me da siempre el tufillo este horroroso de no, el interés no es aprender, por sino supuesto, que el interés es puramente utilitarista, ¿no? De aprobar y cumplir el expediente. Y yo creo que ese es el punto de reflexión que debiéramos hacer, ¿no? Si los chicos siguen teniendo esta cultura que viene de muy antiguo, que nosotros también en la mayoría de casos era así. Si la cuestión es aprobar o no aprobar, algo estamos haciendo mal, cuando la cuestión no es aprender o no aprender. Claro, pero ahí también José Chu es o sea, podemos criticar que el chaval vaya con su objetivo de aprobar o no, pero es que también lo que se está viendo desde la política y de los maestros es mi preocupación es si le tengo que aprobar o no y si le tengo que pasar de curso o no. O sea, no ha habido una instrucción más específica en el, dejar de dar contenidos, poneros a trabajar por proyectos, sino en el, ¿qué pasa? ¿Le apruebo o no? ¿O pasa o no? Los únicos que lo tienen súper claro, por lo menos los chavales con los que yo he hablado de todo esto, son los que están en FP, los de formación profesional, son los que realmente están angustiados porque como ellos sí que tienen esa necesidad de aprendizaje y valoran el aprendizaje significativo porque es algo que han elegido,
lo que están viendo es el no quiero no aprender. O sea, ha sido súper bonito porque es la primera vez en la vida que estos chavales se han angustiado por el, es que yo tengo que tener estos conocimientos, es que cuando pase esto, cuando yo quiera trabajar y si no lo aprendo, y, Claro. ¿no? O sea, ¿cómo ha cambiado la cosa? Ahí estamos haciendo un aprendizaje significativo. En la FP vamos bien, primaria y secundaria, pues no es significativo. Su objetivo está siendo aprobar, está Ya, claro. y además, a mí me sorprende que no estemos entendiendo y asumiendo que cuando se recupere una situación normalizada va a haber que retomar contenidos, porque no hay manera de evaluar, no hay manera de evaluar medianamente de una manera decente y fiable si realmente estos niños han consolidado algo. No, claro, pues Es imposible. Entonces, vamos a tener que asumir que el curso que viene va a haber que retomar y va a haber que retomar sobre todo a nivel de competencia, es decir, ya no los contenidos, la información y tal, que sabéis que eso me resulta poco relevante, pero sí a niveles en asignaturas donde es muy importante tener adquiridos ciertos niveles de competencia, pues eso no lo vamos a poder dar por sentado que ha sido en una experiencia totalmente alocada. Además a diferentes ritmos, porque no ha ocurrido lo mismo en la casa de niños que están en cierto tipo de escuelas con cierto tipo de recursos que en otros niños. Es decir, no se ha dado una situación equitativa. no. Y esto en educación no nos lo podemos permitir, que no tengan una situación equitativa los chavales. Y por lo tanto tenemos que asumir que se empezará un curso donde tendremos que testear y ver qué es lo que hay que volver a trabajar y dónde tenemos que volver a dar un paso atrás. ¿Qué locura es esta de estarnos planteando como los ñus? Esto es la cultura de los ñus, todos para adelante, Claro, aunque se esté comiendo al ñu el cocodrilo. Pues no lo totalmente. podemos Pero plantear. ese, por ejemplo, a mí me preocupa mucho esta noticia que ha salido también del tema de se van a abrir los coles en julio para un refuerzo educativo voluntario. Es- ese refuerzo educativo voluntario a mí me da pánico. O sea, primero porque abrir los coles en julio, o sea, julio, calor, o sea, es inviable. Los chavales, te digo, no le hemos preguntado a los chavales, ¿no? ¿Tú crees que es viable? Todos te dicen, es inviable, o sea, no voy a estar concentrado. ¿No? Me decía uno, yo no te garantizo la constancia, el pobre, ¿no? O sea, te garantizo todo menos la constancia en julio. Y luego, refuerzo educativo voluntario. O sea, nos estamos volviendo locos. O sea, no va a servir para compensar. O sea, y hay algo que compensar que no sean competencias. O sea, que volvemos un poco a lo que hablábamos al principio de nos hemos olvidado de lo que es importante y les estamos saturando con deberes, con cosas y no viendo que esta es una situación totalmente extraordinaria y que a lo mejor podemos aprovechar algo para generar ese vínculo emocional, un recuerdo en positivo, como te decías, y aprovechar para otras cosas. Porque al final es que están sufriendo, o sea, volvemos otra vez al punto de sufrimiento. Porque hay chavales que, aunque suene así de duro, están en este punto, de familias, ¿no? Que quizás es más bonito hablar de familias y de todos los que estamos ahí siendo agentes educadores, pues los profes, los terapeutas, que nos estamos todos intentando adaptar. Y yo creo que muy bien el mensaje de que todos lo estamos haciendo lo mejor que podemos. O sea, los chavales lo están haciendo lo mejor que pueden, los papás lo estáis haciendo lo mejor que pueden y profes y terapeutas también. Pero que no nos lastre el intentar, como decíamos, meter las cosas como lo estábamos haciendo, que ni siquiera a lo mejor era la manera de hacerlas, ni el agobiarnos de lo que va a pasar, si, o sea, va a haber tiempo para adaptarnos, pero que no nos carguemos a los chavales otra vez por el camino en esto. Yo así un poco como cierre, porque se nos está acabando el tiempo. Nos quedan 6 minutillos. Sí, yo una de las cosas que creo que debiera ser asignatura pendiente para los papás y para que entiendan esa situación, recordar por favor cuándo fue la última vez que teniendo la edad de vuestros hijos estuvisteis 2 días metidos en casa. Es decir, 2 puñeteros días metidos en casa porque se habían castigado el fin de semana o porque hacía un tiempo de infierno y aburriéndoos como un oso. Y vuestros adultos encima intentando a ver si les dejabais un poquito tranquilos en lugar de generar alternativas, ¿no? Es decir, claro, yo creo que son muchos días, los chavales están inquietos, os guste o no, el aburrimiento a lo que lleva pues es a que estén más sobreexcitados, más en contra de algo que parecer la pobre estimulación da lugar a sobreexcitación Eso en es. estas situaciones. Y entonces lo que hay que proponer son alternativas. Entonces no es estate quieto ya, para allá, déjalo ahí un rato, tal, sino que tenemos que intentar canalizar esa situación de sobreactivación que tienen por la hipoestimulación, generando alternativas. No, es que está todo el día con la pantalla. Mi pregunta es,
¿Qué alternativas le estás generando? Que tiene 12 años, que tiene 11 años. ¿Cuál es la alternativa que le estás proponiendo? Vete a jugar un rato a tu cuarto, pero sin las pantallas. Digo, eso no va a funcionar. No va a funcionar, es que ya han quemado todo lo que tenían que jugar sin las pantallas, ¿no? Entonces hay que provocar esas alternativas, es decir, oye, chicos, cogeros vídeos de YouTube y poneros, aunque no os guste y no lo habéis hecho nunca, hacer tortitas en casa o yo qué sé, un postre o la cena para, no sé, hay que ponerles retos y generarles ahí alternativas y asumir que la cocina va a estar hecha una mierda y que luego te va a tocar pegarte la paliza a limpiar. O si te lo curras bien, pues lo mismo consigues hacer de limpiar, pues como la vida del Bella, ¿no? Un acontecimiento, mi enano con 1 año 4 meses está como loco por hacer las camas, porque lo hemos convertido en un juego. Y entonces cuando terminamos de desayunar, lo primero que pide es hacer las camas. Y digo, pues mira, estupendo, lo voy a tener preparado para cuando estudie inglés allí en Inglaterra y tenga que ir a hacer camas a los hoteles. Le tengo ya a tope al tío. Pero sí, hombre, un poco la cultura de la vida es bella, ¿no? Hay que darles alternativas y proponerles cosas. No puede ser que venga, me lo quito de en medio, pues vete a hacer deberes o vete un rato, pero no juegues a la tablet o deja ya la pantalla. Digo, pero dale la alternativa, joder. Dale una alternativa para que salga de esa ruta. Porque estamos agotados, es que nosotros también estamos teletrabajando y ya, pero es que es lo que hay, estos son los roles, vosotros sois los adultos, ellos son los niños, en esta partida ellos están jugando sus cartas y si vosotros jugáis las cartas de esta manera, pues la partida va a salir con los resultados que están saliendo muchas veces. Entonces, ¿quién va a tener que modificar la manera de jugar las cartas? El adulto. Los niños no van a modificar su manera de jugar las cartas. Total. Pues ahí es donde tenemos que ser un poco... Y oye, que estoy carente de ideas y que todo esto que cuentas está muy bien, pero a mí dime qué es lo que tengo que hacer. Pues vete a inspirar a las redes, que tienes un montón de papás y de mamás contando qué cosas están haciendo con sus chavales. Y hay propuestas por ahí en las redes de actividades que se pueden hacer, de juego, de papiroflexia, de no sé qué, de mil historias. Mira a ver qué alternativas hay por ahí que puedas introducir. ¿Que con un adolescente esto no va a funcionar muy bien? Bueno. Pues efectivamente, es posible que no, pero tenéis la propuesta de ver series, pero series que sean vacilonas para ellos. Claro. Euphoria, por ejemplo, para mí es una serie que merece la pena ver con adolescentes. Y el que no haya visto Merlí, pues también. Merlí también. Decía una mamá en los comentarios cuando hablaba del tema de Mujercitas, de ver Mujercitas con ellos no, pero Sex Education, igual es una serie que se puede ver con los chavales adolescentes. Hay mucha alternativa. El Piedrahita está haciendo todos los días en Instagram un mini truco de magia, enseñándoselo a los papás para que los papás lo hagan con los chicos, o los adolescentes lo pueden aprender ellos también. O sea que sí que hay alternativas. Voy a hacer un mini resumen y a contaros un par de temas que estoy viendo en los comentarios que quedan pendientes para que los tengamos ahí de cara a futuros encuentros. Yo creo que es importante el volver a rescatar el ojo, no intentéis, ¿no? Eso que me has dicho, hacer de una situación extraordinaria una situación ordinaria. Creo que es una frase que resume mucho estos errores que estamos teniendo. El proponer alternativas, no tema de pantalla, vamos a intentar ser creativos en esto, buscar los recursos en Internet y hacer alternativas y acercamientos sensatos a los chavales. No Mujercitas, sí, Sex Education, por favor, ¿vale? Se van a acordar de esto. Entonces, pensar mucho qué recuerdo queréis que se queden, ¿no? Si merece la pena que esté sentado mientras come, como siempre os decimos, o no pasa nada de que coma de pie, ¿vale? O sea, no entrar en eso. Aprovechar, hacer de esto, ¿no? Esa parte bonita y ese aprendizaje que podemos, ¿no? Somos resilientes y hay que sacar esto. Ha habido muchos comentarios, José, no nos ha dado tiempo, sobre el tema de que si medicación sí, si medicación no, si hay que continuar con los tratamientos o no en esta situación. Me parece interesante. Dejo ahí la pregunta. Bueno, como Daniel Martín estaba Daniel Martín por ahí escuchando. Daniel, el neuro. Pues le vamos desde aquí a invitar a Daniel a que tengamos esta charla con los neurólogos y resolvamos estas dudas. Me parece interesantísimo además ver esa asociación. Toda la parte de identificación emocional, ¿no? Yo creo que esto sí que he hablado con José que sería interesante. A mí esa parte me gusta mucho de hablar un día de cómo podemos aprovechar para trabajar toda esta gestión emocional y con cuentos. Tú sabéis que soy muy cuentista y tengo además, como estoy en casa, tengo todos mis cuentos aquí, intentar sacar también eso. Vamos a dejar el vídeo, que preguntaba mucha gente, ¿se va a caer el vídeo? Sí, ¿vale? O sea, lo vais a tener ahí para verlo, para poder seguir comentando. Le echaremos un vistazo a todos los comentarios para sacar más temas.
no me da tiempo a comentarlo todo, pero han dicho cosas tan interesantes, pues de hecho hay que dedicarse un rato a verlo, porque son, vamos, unas propuestas maravillosas y... Bueno, como esto se alarga, haremos otras, ¿eh? Y invitaremos a otras compañeras también, ¿no? A que participen. Y bueno, ha sido la verdad que como siempre es un gusto. Yo con Zara tengo la suerte a veces de irnos a comer por ahí y divagar sobre lo divino y lo humano. Dar las gracias a la gente que está detrás de esto. Claro, nosotros nos estáis viendo y tal, pero detrás de esto está Bea Cicuéndez y José Lezama, que lo hacen posible, ¿no? Y que son los promotores fundamentales de esta actividad, y entonces hay que ponerles en valor, porque claro, no les vemos, pero sin ellos esto no estaría ocurriendo. Y luego, sobre todo, joder, disfrutar de vuestros chavales, coño, que esto no sea un infierno. Es un infierno, joder, esto es un infierno. Esto lo puedo publicar, que lo tengo en unos cuantos. Es un infierno, está yendo un infierno. Y yo, no, lo estás haciendo un infierno. Lo estás haciendo un infierno, toma otras decisiones. Bueno, chavales, a poner pasta de dientes a vuestros padres en el pelo mientras duermen. Hay comentarios de nuestros chavales, ¿eh? Estaba Dani por ahí que le he visto que... Dani. Nada, y que lo estáis haciendo muy bien, o sea, que es genial, ¿no? Y a veces soy maravillosos y lo estamos haciendo todo lo mejor que podemos, que eso ya mucho es. Y nada, quereros mucho. Ha sido un placer este rato. Gustazo. ¿Vamos fuera, José? Giuseppe.